que es la mano. Entonces, hoy pensaba dar la clase de mano. ¿Tá? Vamos a comenzar diciendo que en la mano, que en la región más distal, vamos a encontrar 26 huesos divididos en tres grupos que se van a nombrar de proximal a distal como la región del carpo, que es esta serie de huesecillos cortos que tengo por acá. Acá tenemos 8 huesos distribuidos en dos filas, una fila que se va a conocer como proximal, que va a ser esta fila que tengo acá, y una fila que va a ser distal, que es esta que tengo por acá. Ambas filas contienen 4 huesos, que en total, como les comenté, forman 8. Si me voy más hacia distal, voy a encontrar 5 huesos largos que están ubicados alineadamente entre sí, del segundo al cuarto, del segundo al quinto, perdón. Y el primero va a encontrarse con una oblicuidad que se dirige siempre hacia la parte externa cuando estamos en posición anatómica. Recuerden que si estamos en posición anatómica, el dedo gordo va a quedar mirando hacia afuera. Entonces, el primer dedo vendría a estar nombrado como el dedo más externo. Se nombra entonces a estos huesos largos como los metacarpianos. Metacarpianos. Van a ver que en el pie vamos a tener lo mismo, meta, pero tarsianos de tarso, ya que la región que encontramos en el carpo, en el pie se conoce como tarso. ¿Tá? Se cambia acá, se pone metatarso y se pone perdón, se pone tarso y se pone metatarso. Y ahí estaríamos hablando de la misma región, pero solamente que en miembro inferior, en lo que vendría a ser pie. Y después tenemos 3 por 4 son 12, más 2, 14, 14 huesos más. Acá tenemos 5 de los metacarpianos. Y tenemos los 14 huesos restantes divididos en lo que se conocen como falanges. Del segundo al quinto dedo vamos a tener 3 falanges. Una que se conoce como falange proximal, otra falange media y otra falange distal. Y en el primer dedo solamente vamos a contar con 2 falanges, una falange proximal y una falange distal. También los huesos falangeos se conocen como huesos largos. Tanto los metacarpianos como las falanges entonces van a ser considerados como huesos largos y van a presentar una epífisis, un cuerpo y una epífisis distal. Bien, a ver qué más tengo acá. Ahí tenemos la radiografía entonces. La radiografía yo se las puse con la palma hacia arriba, con los dedos hacia arriba, para que ustedes también lo asocien a la imagen ilustrativa y también para que se familiaricen con la colocación de la marca de otra forma, porque la posición de la mano realmente es indiferente. Puede ser colocada con los dedos mirando hacia arriba, como puede ser colocada con los dedos mirando hacia abajo. Van a haber compañeros, como les dije ayer, que van a colocarlos hacia arriba o hacia abajo y es indiferente siempre que la marca a la derecha esté de forma correcta. Bien, acá la marca a la derecha no estaría correcta ya que debería ubicarse sobre la zona izquierda de nuestro monitor. Bien, así que imaginemos que está ahí. Y que esta entonces vendría a ser una mano derecha porque la posición en la que la obtengo es en posterior anterior. Y si la derecha estaba del lado del meñique o del lado del cúbito, ayer comentamos de que se trataba de una mano del lado derecho. Bien, es una mano derecha. Y lo que yo visualizo acá, y quiero que visualicen, es entonces el cúbito y el radio, que ayer dijimos que distalmente el radio era de mayor tamaño, el cúbito de menor tamaño. Repasamos la epífisis distal de cúbito y de radio. Acá tenemos la apófisis estiloides del cúbito, que dijimos que es una proyección más inferior. Acá tenemos la apófisis estiloides, pero del radio, que es también una apófisis que se extiende más inferior. En el caso del cúbito se extiende más internamente, y en el caso de radio se extiende más externamente, hablando en posición anatómica. Del lado de la articulación, esto que vemos por ahí, un contacto entre el radio y el cúbito, obtengo la articulación radiocubital distal, que dijimos que no tenía movimiento y que era una sindesmosis, una unión fibrosa, entre lo que era la escotadura del cúbito y la escotadura radial. Y a su vez visualizamos entre el radio y los huesos del carpo una unión, un contacto entre ellos. Esto vendría a ser entonces la articulación de la muñeca o la articulación del puño. Y dijimos que el único contacto que existía entre el radio
Y el carpo era entre los huesos escafoideos y semilunares. Y habíamos dicho que el radio presentaba una superficie con forma triangular externamente para recibir al escafoides y una superficie más rectangular para recibir al semilunar, formando la articulación que dijimos recién del puño, radiocarpiana, entre el radio y el carpo, y que dijimos que era del tipo condilia, por los movimientos que me permitía hacer y por la forma de las superficies. Y después dijimos que entre el cúbito y el carpo no había ningún contacto óseo, sino que entre ellos siempre debemos observar un espacio radiolúcido, ahí lo tenemos, en donde se iba a estar ubicando una almohadilla grasa triangular, perdón, sí, una almohadilla de fibrocartílago, perdón, no de grasa, de fibrocartílago, que es una superficie que permite entre dos huesos realizar movimientos, lo mismo que haría una articulación. Entonces, visualizando esto, podemos determinar entonces que por acá tenemos al hueso escafoides y acá tenemos al hueso semilunar, que eran los dos huesos que nombramos ayer que estaban recepcionando a ese radio. Más allá de los que vamos a ver ahora, lo que podemos visualizar es que entre estos huesos del carpo se observan las líneas radiolúcidas correspondientes a todas estas articulaciones. Bien, a todas las articulaciones intercarpianas. La división con los metacarpianos va a ser esta línea que vemos por acá, que divide entonces la porción carpiana, todos estos huesos cortos, de la porción metacarpiana, que serían todos estos huesos metacarpianos, largos, de las falanges. Tenemos una falange proximal, una media y una distal para los cuatro últimos dedos, y para el primero tenemos una falange proximal y una falange distal. Bien, perfecto. Borro todo. Entonces, repasamos 26 huesos divididos en tres grupos que son nombrados como carpo, como metacarpianos y como falanges. A ver, ¿qué más tengo? Ahí tenemos la división. Del carpo, entonces, para empezar a hablar y a nombrar a los huesos pequeñitos que se encuentran en la región del carpo, tenemos una fila proximal, que yo les comenté ya dos de ellos, el escafoides y el semilunar. Para ubicar a estos dos, lo que vamos a hacer es ubicar al radio y al cúbito. Radio de mayor tamaño y cúbito de menor tamaño. Miren acá cómo se observa la apófisis estiloides con gran claridad de este cúbito. Apófisis estiloides del radio. Articulación radiocarpiana distal. Y ya que sabemos la ubicación del radio y del cúbito, yo les comenté que el radio tenía una cara externamente, esta, la que está cerca del primer dedo, miren cómo se ve totalmente oblicuado con respecto a estos que se ven más paralelos. Primer dedo, entonces, el hueso más externo de la fila proximal es el escafoides. Y es el hueso que se fractura con más frecuencia justamente por la ubicación que presenta. Al ser un hueso externo y proximal, muchas veces los golpes que se reciben de la parte externa recaen sobre el escafoides. Y como es un hueso articular, es una fractura compleja, ya que afecta la articulación de la muñeca o del radiocarpiano. Bien, entonces lo primero que vamos a ubicar es ese escafoides, que vendría a estar bien enfrentado al radio y bien alineado a lo que vendría a ser ese primer dedo. Este hueso que tengo por acá, todito superpuesto ahí, es el escafoides. Escafoides. De la fila proximal me voy a ir hacia el cúbito o hacia lo que vendría a ser, acá vemos, primer dedo externo, y me voy a ir hacia el cúbito, hacia adentro, que vendría a ser más proximal. Entonces, si me voy de la parte más proximal y externa a la parte más proximal e interna, me voy a ir hacia adentro. Y de acá lo que voy a observar es el segundo hueso, que es este semilunar que también articulaba con ese radio. Siguiendo hacia la parte interna, siguiéndome hacia adentro, voy a ubicar a los huesos que estarían enfrentados al cúbito y que siguen formando parte de la fila proximal. Estos van a estar superpuestos entre sí y uno de ellos va a ser considerado como un hueso sesamoideo. El piramidal es el hueso que vemos por acá superpuesto ahí, ahí, ahí.
Y al haber acá un aumento de radioopacidad, acá justo en esta zona, un aumento de radioopacidad, ahí todo eso, lo que estoy visualizando es una superposición de estructuras y una sumación de sus densidades. Entonces, al sumar la densidad ósea de este piramidal que les acabo de comentar y de este huesito superpuesto que es el pisiforme, se aumenta la radioopacidad y por ende se ve más hiperdensa, más blanca, más radiopaca. Bien, solamente porque hay una superposición de densidades que tenemos que comentar o que tenemos que saber que es normal porque hay un huesecillo superpuesto ahí. Entonces, el pisiforme se encuentra superpuesto a este piramidal en la fila proximal más internamente, es decir, cerca del quinto dedo por acá, se encuentra superpuesto al piramidal porque es un hueso considerado como el sesamoideo. ¿Se acuerdan que los sesamoideos eran huesos que no estaban, sesamoideo, que no estaban naturalmente o normalmente en esas zonas y que se generaban por la fricción constante de un movimiento, bien, entre dos superficies? Se rozaba todo el tiempo dos superficies que generaba o empezaba a generar un hueso extra que es considerado como hueso sesamoideo, formado dentro de un tendón. Entonces, el pisiforme va a quedar siempre más anterior al resto de los huesos, proximales y distales. Siempre el piramidal se va a determinar o se va a identificar en los perfiles o en cualquier enfoque en donde se vea anterior y posterior como un hueso bien anterior, bien hacia la palma de la mano. Perfecto. Ahí tenemos entonces piramidal y ese pisiforme, voy a poner así. Pisi, pis. Bien, y debajo de él entonces nombramos al piramidal. Ahí. Fila proximal nuevamente repasamos de externo a interno del dedo gordo. Acá tengo al escafoides, acá tengo al semilunar, acá tengo al piramidal y superpuesto bien chiquitito tengo al pisiforme. Bien, primer dedo de gordo, quinto dedo. Me voy a la fila distal, nuevamente de externo hacia interno, desde afuera hacia adentro en posición anatómica. Ubico el primer dedo y lo que veo debajo de él es una articulación, que esta articulación es extremadamente importante porque le va a dar la movilidad fina a la mano en general. Lo que va a hacer es el movimiento de oposición y reposición, que si se acuerdan era colocar el pulgar opuesto a cualquier dedo, opuesto, y la reposición sería volver el dedo gordo a su lugar. Bien, ese movimiento fino solamente lo permite hacer el dedo gordo gracias a esta articulación. Si esa articulación no estuviese ahí, no podríamos realizar esos movimientos. Esta articulación es una articulación de encaje recíproco o de silla de montar, que de todas formas lo vamos a ver más adelante, pero se los voy comentando. Encaje recíproco o silla de montar, que son realmente articulaciones que prácticamente no tenemos en el cuerpo. Si habrá dos, como la trocoide, así, habrá dos o tres nada más. Los movimientos que genera entonces, como les dije, son movimientos de oposición y reposición. Se mueve el dedo gordo. ¿Con qué articula entonces este primer dedo para generar todos estos movimientos? Con un hueso conocido como trapecio, esta forma geométrica, no, el trapecio, el de grande. Entonces el trapecio es el único que va a estar en contacto con ese primer dedo formando esa articulación. Me voy hacia la parte interna y voy a encontrar la articulación de otro hueso. Voy a dejarlo en color verde. La articulación, acá tenemos entonces dibujado ahí el trapecio, por acá medio superpuesto al trapezoide, que este va a estar articulándose con el segundo dedo, ahí lo vemos en su articulación, al trapezoide, el chiquitito, por acá, trapezoide y trapecio. En la zona céntrica, en la zona medial, voy a observar un hueso de gran tamaño que va a estar articulándose con parte del segundo, con el tercero y con parte del cuarto dedo, que tengo por acá, que simplemente como es el más grande y el más céntrico, se llama hueso grande, hueso grande. Y por último, el último hueso que articula con el cuarto y con el quinto dedo
va a ser conocido como el hueso ganchoso, el más interno de todos, el ganchoso. Ay, voy a poner así, el ganchoso. Bien, que es el más interno de todos estos huesos. El ganchoso se conoce como ganchoso justamente porque muchas veces en su superficie va a presentar como una especie de U, una mueca, por acá casi siempre, así, que es un gancho justamente. Se dirige hacia la parte anterior, al igual que el pisiformes, tiene dirección anterior y casi siempre se observa como una U en su superficie. Ahora en alguna imagen lo vamos a intentar chequear. Bien, esa U que se dibuja radiopaca corresponde a un gancho, como les comentaba, que le da el nombre a este hueso ganchoso. Estos relieves siempre van a ser para inserciones musculares y inserciones óseas. Bien, entonces visualizando nuevamente en esta mano, podemos decir que de externo del primer dedo a interno, distalmente tengo al trapecio, al trapezoide, al hueso más grande y a ese ganchoso bien internamente. Esto es una imagen, como dijimos, con lo que vendría a ser una vista anteroposterior, vista anatómica. Acá tenemos la misma imagen, solamente que una vista posterior-anterior, es decir, cómo se obtendrían las radiografías. Y por ende, lo que cambia es la posición de los dedos. Ahora el primer dedo lo tengo por acá y el quinto dedo lo tengo por acá. Yo sé entonces que esto va a ser externo, por más que en la imagen aparezca internamente o por más que aparezca o parezca que está cambiado, siempre vamos a intentar nombrar a la fila hacia los huesos de estas filas de externo a interno o de interno a externo, como ustedes prefieran, mientras que ustedes ubiquen bien los dedos, los huesos. Entonces, el primer dedo dijimos que estaba acá al radio, por ende, yo sé que enfrentado al radio en la primera fila voy a tener al escafoides y al semilunar. Si yo me voy hacia adentro, tengo a los dos huesitos superpuestos, que era el piramidal, y arriba, más anterior, el pisiformis. Y en la fila distal, de externo a interno, nuevamente voy a tener enfrentado al primer dedo el trapecio, el trapezoide, el hueso más grande y ese ganchoso. Ay, y ese ganchoso bien internamente. Entonces da igual cómo esté colocada la mano. Ustedes ubicando el primer dedo, ubicando el radio, ubicando el quinto dedo y el cúbito, van a poder identificar los huesos que están distribuidos dentro de ese carpo. Borro todo esto. Bien, dentro de ese carpo. Entonces, es importante que se lo aprendan en algún orden. Da igual como ustedes se lo aprendan, pero que lo aprendan con un orden para después no confundirse. Entre los huesos del carpo van a existir, como les comenté, articulaciones intercarpianas. Son todas del tipo planas, todas presentan ciertos deslizamientos que le permiten movilidad a esa muñeca. Indirectamente, los movimientos de los huesos del carpo, deslizándose entre sí con esas articulaciones planas, van a ayudar a los movimientos de la muñeca y también de la mano. Bien, pero realmente el carpo no es muy móvil como para generar movimientos por sí solo, acompaña movimientos. Y que no les comenté, pero más o menos la región de la mano, estos huesos que vemos acá, el carpo se ubica bien en cercanía de la región de la muñeca. Esta zona de acá es la región del carpo. La región de los metacarpianos, que ahora vamos a ver mejor, corresponde a una zona también palmar, que es el previo inicio a la movilidad de la falange. Es decir, lo que tenemos más móvil arriba, lo que son los dedos, mejor dicho, todo esto, lo que son los dedos, ¿eh? Lo que es el dedo, eso es falange, ¿tá? Que está justamente dividida por ciertos pliegues en la piel que les va a decir cuál falange es la distal, cuál es la medial y cuál es la proximal. Bien, esas divisiones justamente me dan las falanges. Y esta zona que tengo acá es la que está, en la que están ubicados los metacarpianos. Es la zona de la palma y la zona del dorso. Bien, sigue siendo todo esto metacarpio. Ahora vamos a hablar de eso. Bueno, esta imagen se las voy a dejar para una actividad, porque veo que está hermosa. Ven que lo único que hice yo acá es girar la imagen de tal manera que los dedos que están mirando hacia arriba, ahora miren hacia abajo, que es justamente lo que a ustedes a veces les puede complicar un poco. Pero teniendo en cuenta cuál es el radio
cuál es el cúbito, cuál es el primer dedo, el que está direccionado oblicuamente, cuál es el quinto dedo, ustedes van a ir sabiendo cuál es el escafoides, cuál es el ganchoso, cuál es el trapecio, bien, pero la voy a dejar pendiente para alguna actividad, que después se las comparto. Bien, entonces ustedes saben que las radiografías que nosotros hacemos, a ver si tengo alguna por acá, las radiografías que nosotros hacemos para un par radiológico de mano van a ser siempre el frente, un PA, y el par radiológico, la oblicua, también en PA. Así se hacen las manos. Frentes y oblicuas. Esto es lo que me permite, o lo que le permite al médico, es evaluar en el frente todo esto que les acabo de comentar del carpo y de los huesos largos, y en el perfil se observa otra disposición del carpo, pero sigue viéndose bastante desplegadito entre sí, se sigue pudiendo diferenciar un hueso de otro, lo chequeamos, y las falanges, como ven también, las falanges y los metacarpianos tienen otra perspectiva. Los perfiles de mano no se realizan porque todos los huesos largos y del carpo quedan superpuestos de esta forma. Entonces, realmente me es imposible a mí identificar muchas veces los huesos que están ahí en la zona del carpo. Y si hay lesiones, realmente no se van a ver. Cuando yo hago un perfil de carpo, o mejor dicho, en esta radiografía o en esta, un perfil de puño, voy a observar todos los huesos del carpo superpuestos. Miren acá, todo esto. Y realmente es muy complejo diferenciarlos entre sí. Lo único que podemos hacer y lo único que les puedo comentar que ustedes aprendan a diferenciar son las dos estructuras que se dirigen hacia adelante. Bien, que dijimos que había un huesecillo sesamoideo anterior, que solamente se diferenciaba cuando podíamos ver anterior y posterior, como es en este caso, y también el gancho del ganchoso, que era el que se dirigía hacia la parte anterior. Son estructuras que van a destacar. El resto va a quedar totalmente superpuesto entre sí. Entonces, lo que tenemos acá arriba, esto que tiene forma puntiaguda, es un gancho, del ganchoso justamente, porque está en la fila distal cercana a los metacarpianos, que están por acá. Y lo que vemos hacia abajo, inferiormente, más redondeado, es el pisiformis. Bien, entonces lo que podemos ver acá como forma de gancho es el ganchoso, y lo que yo veo acá más redondeadito abajo en la fila proximal es ese pisiforme. Y eso es lo único que puedo comentarles acerca de los perfiles de carpo. No se suelen realizar, como les digo, se hacen frentes y oblicuas y se realizan si hay alguna fractura y se quiere ver el desplazamiento. Acá si hay un desplazamiento, sí que los fragmentos se podrían ir o desplazar hacia adelante o hacia atrás, pero nunca, casi nunca hacemos un perfil de carpo. Bien, entonces, identificar nada más el gancho superiormente o distalmente del ganchoso y el pisiforme más en la fila proximal, más proximalmente. Bien, bueno, ya que estamos hablando de la región del carpo, vamos a comentar lo que es una patología muy común y corriente, que es el síndrome del túnel carpiano, que justamente se forma entre estos huesos del carpo. Esto que ustedes ven acá es una radiografía que se conoce como radiografía de túnel carpiano y es para evaluar la cara anterior de los huesos carpianos. Lo que se forma en la cara anterior, si yo genero si yo genero una extensión forzada, si yo llevo la palma de la mano hacia atrás, haciendo este movimiento, así, lo que se genera en la cara anterior de este carpo es una estructura hueca, conocida como un túnel. Esto que ven ustedes acá. Chiqui, chiqui, chiqui. Esto que ven ustedes ahí. Bien, pasa el rayo tangencial por esta zona, generando, formando justamente esa hendidura del carpo. Esto es lo que se conoce como túnel carpiano, y a través de él, en esta zona, acá, van a ver una serie de tendones, que es los tendones, a ver si tengo por ahí, el retináculo de los flexores, los tendones de los músculos flexores del antebrazo, y además un nervio importante, que es el nervio mediano. El nervio mediano va a estar en cercanía del primer dedo por acá, tiki tiki, siempre se va a ver de otra tonalidad. Ese nervio lo que va a causar justamente es que cuando esto se comprima, cuando esto sufra algún tipo de disminución del espacio,
va a generar dolor. Voy de nuevo. En este espacio que tengo acá formado en el carpo, en esta concavidad, van a pasar una serie de tendones, de músculos que se encargan justamente de flexionar toda la región de la mano. Estos tendones provienen del antebrazo, están bajando por acá, tiqui, 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 tiqui. Pasan por este lugar, que son cubiertos, como ven ustedes acá, por un ligamento que los mantiene en su lugar. Ese ligamento estaría ubicado por acá, cerrando entonces ese túnel, dejando en su interior a este grupo de tendones de flexores y a este nervio mediano. Esto, cuando empieza a tensionarse este ligamento, cuando empieza a reducir su tamaño, empieza a quedarse más rígido, empieza a apretar y a disminuir el espacio que me queda por debajo, comprimiendo todos estos tendones y a ese nervio que me inerva gran parte de la mano. Entonces ahí se produce un entumecimiento, un adormecimiento, un dolor constante en todo lo que es el movimiento de flexión de los dedos, todo lo que vendría a ser así. Esto es muy habitual en las personas que trabajan con teclado o que trabajan con alguna computadora o con algo en el cual tengan que mover mucho los dedos. La gente que antes cosía o que antes tejía, todo lo que sea dedos, genera justamente un entumecimiento por el constante uso de esos tendones, que empieza a inflamar el ligamento que los cubre, disminuye el espacio y empieza la compresión acá y el adormecimiento acá. Bien, entonces es un síndrome que está bastante frecuente, que está muy, muy constante, porque cada vez hay más trabajo desde casa o más trabajo en la computadora, en administración, y por ende también hay mucho más síndrome del túnel carpiano. O ahora actualmente los niños o los adolescentes que están mucho tiempo con el teléfono. El movimiento constante del tecleadito del dedo gordo lo que genera un futuro es el síndrome del túnel carpiano. Y acá se ve cómo está comprimido y generando justamente un dolor. Esto que ustedes ven acá ay, es una tomografía computarizada, perdón, una resonancia magnética, nada que ver. Una resonancia magnética. Y lo que se observan son estructuras óseas, todo esto que ustedes ven acá son 4 estructuras óseas, que yo realmente no tengo ni idea cuáles son, pero vamos a intentar, según esto que les acabo de decir, identificar a qué nivel estamos. Miren cómo hacia la parte anterior, yo sé que esto es anterior y que esto es posterior. Primero porque veo poca cantidad de tejido graso y muscular en esta zona. Y si yo veo mi mano, en la región que tengo menos tejido, es en esta. Ven que es casi piel la parte del dorso, acá sí es más blandito. Acá tengo más musculatura, tengo más carne en la palma de la mano. Pero en la parte del dorso realmente es algo muy finito. Por ende, yo entonces asumo que esta es la parte del dorso, la parte posterior, por la poca cantidad que tengo de músculo, de grasa, y esta cantidad que tengo acá adelante sí corresponde a la parte anterior. Entonces, lo que yo tengo que localizar ahora son los huesos. ¿Qué es externo? ¿Qué es interno? Lo único que veo como algo diferente en estos huesos es esto que viene para acá, esto que viene hacia adelante. Esto que ven ustedes ahí es el gancho, un gancho. Por la forma como de pico, como hacia la parte anterior, corresponde justamente al gancho del ganchoso, que acá nuevamente lo estamos visualizando como una estructura en forma de gancho, saliente, puntiagudita. Entonces yo me ubico de que este es el hueso ganchoso y de que esto entonces es interno. Acá está el quinto dedo. Me voy a esta imagen y acá lo observo. Quinto dedo y por ende esta sería la parte ahí, interna, la parte interna. Y de ahí ya me ubiqué. El resto de los huesos que tengo son en los huesos de la fila distal, que me voy a ir hacia la parte externa y que voy a tener ganchoso, el hueso más grande de todos, el grande, el trapezoide y el hueso más interno de la fila distal, que era el trapecio contactando con ese primer dedo. Bien, entonces realmente yo no sabía qué parte era del puño, pero gracias a ese gancho y hacia su dirección que presenta, me ubiqué y pude determinar el resto de los huesos. Y acá en esta resonancia magnética visualizo estructuras redondeadas oscuras, negras. Recuerden que acá las densidades no se presentan como deberían representarse en la radiografía, acá cambia todo. Lo que veo nada más son estructuras redondeaditas que corresponderían a los tendones de los flexores.
Y si me voy hacia la parte, como dijimos, más externa, más hacia afuera, voy a observar una estructura que casi no se ve, pasa desapercibida, pero es un gris más clarito, ahí, chiquitito, que corresponde a ese nervio, ¿tá? Al nervio mediano, que es el que se comprime cuando esta bandita que tengo por acá, esta, que es el ligamento, se inflama. Bien, está ahí en color negrito. Voy a borrar esto, así lo vemos mejor. Y ahí tenemos entonces, acá chiquitito, al nervio, los tendones, todo esto que ustedes ven acá, todo son tendones. Acá también todo lo que ven del mismo tono del oscuro son tendones, ¿bien? Y esa línea finita tiqui, tiqui, que viene por ahí es el ligamento de unión. Perfecto. Entonces, en esta radiografía de túnel carpiano que tengo por acá, lo que visualizaría simplemente es si hay alguna calcificación, algún depósito de calcio en esos tendones. La calcificación de los tendones da rigidez y por ende también causa dolor. Y es un síntoma justamente del túnel carpiano. El, la calcificación de los tendones que da justamente rigidez. Bien, entonces no hay calcificación, sino yo vería alguna estructura blanca como el hueso, por ende no hay o no habría asociado aún tanta rigidez a la región. Bien, y acá tienen los nombres de los huesos. Primer dedo, articulándose con el trapecio, que es el más externo. Abajo por ahí está el escafoides, también externo. El trapezoide, el hueso grande. El semilunar, el ganchoso superpuesto ahí con su ganchito, el piramidal bien interno y el pisiforme bien anterior y chiquitito. El pisiforme es como una arvejita, ¿tá? Es como una lenteja. Ahí está. Bien, ahí tenemos la radiografía, como les comentaba, se hace con una extensión forzada, se llevan los dedos hacia atrás de esta forma y se ingresa tangencial al espacio. Bien, para ver justamente la concavidad de ese túnel carpiano. También se hace con frecuencia porque, como les comentaba, cada vez existe más gente trabajando de forma remota en la casa. Bueno, acá tenemos lo mismo, una tomografía computarizada. Miren qué mal que se ven esos puntitos negros en comparación con la resonancia magnética, en donde sí evalúo con claridad los tendones y acá sí que se ve ese nervio más clarito. Y en cambio, la tomografía computarizada veo hermosamente la cortical, la medular, veo bien las partes óseas, pero la parte tendinosa no se ve nada. Entonces, esto es un signo de que justamente la resonancia magnética me permite evaluar estas patologías crónicas, estas patologías que llevan su tiempo, que no son tan urgentes de tratar, que corresponden a partes blancas. Bien, entonces, tomografía, huesos, resonancia magnética, partes blandas. Y estaba justamente visualizando ese nervio mediano y todos esos tendones que correspondían a los músculos flexores. La tomografía computarizada lo único que me permite evaluar son las estructuras óseas. Nada más. Bien. Ah, bueno. Ahí tenemos a los huesos nombrados, perdón, que son de la fila proximal y algunos de la fila distal. Recuerden que como están unos más grandes que otros, en algún punto se superponen. A ver, para atrás. Acá. Si yo hago un corte a este nivel, por ejemplo, pi, 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 voy a ver parte del escafoides, parte del hueso grande, parte del semilunar, parte del pisiforme piramidal y quizás un poquito de ese hueso ganchoso. Miren acá como si se observa el gancho del ganchoso como una forma de U, como un relieve en la superficie, que justamente corresponde a ese hueso ganchoso. Bien, entonces, este corte me va a permitir visualizar no solo huesos de la fila distal, sino también huesos de la fila proximal. Y ahí los tenemos. Escafoides, grande, ganchoso, piramidal y pisiforme bien anterior. Acá no observamos el gancho del ganchoso porque estamos en un corte más inferior y el gancho quedó más hacia arriba. Ambos cortes son cortes axiales. Y eso todo lo que vendría a ser en cuanto al carpo. Lo importante es eso, tener en cuenta de que la patología más frecuente es el síndrome del túnel carpiano.
Vamos a seguir yéndonos hacia distal y ahora vamos a hablar de lo que es o lo que son los metacarpianos. Los metacarpianos son 5 huesos, entonces, que nombramos como huesos largos. ¿Va? Huesos largos, seguimos acá, acá y acá, que forman parte de la palma y del dorso de la mano. Como dijimos, al ser huesos largos presentaban una base, una diáfisis, perdón, una epífisis proximal, una diáfisis y una epífisis distal. En los metacarpianos, estas epífisis van a cambiar el nombre a lo que vendría a ser epífisis proximal o base, que es donde se apoya el hueso, base, y epífisis distal o lo que vendría a ser cabeza, por la forma redondeada que tienen justamente las epífisis distales de los metacarpianos. La diáfisis que me queda en el medio, se va a decir diáfisis o cuerpo, eso no cambia, y va a presentar una cierta concavidad hacia los lados. Esta concavidad es importante porque les va a decir que justamente están en un frente de metacarpo, que no está la mano rotada. Entonces recuerden que la diáfisis de las metacarpianos presentan concavidades hacia los lados, curvaturas a ambos lados de la diáfisis. La base de los dedos, como ya les dije, va a estar en contacto con los huesos de la fila distal del carpo. El primer dedo es el que tiene contacto con el trapecio, el segundo dedo va a tener contacto con el trapezoide, el tercer dedo va a tener contacto con el hueso grande, el cuarto lo va a tener con el hueso grande y con el ganchoso, y el quinto lo va a tener únicamente con el ganchoso. Los huesos, o sea, la unión entre los metacarpianos del segundo al quinto, todos estos van a ser articulaciones planas. Y dijimos que la del primer dedo iba a ser un encaje recíproco o silla de montar. Y la falange, perdón, la epífisis distal de estos huesos va a tener forma redondeada y va a contactar con la falange proximal del dedo correspondiente. Lo que no les dije es que estos metacarpianos se nombran o se van a nombrar del primero al quinto. Es decir, siempre desde la parte externa hacia la parte interna, teniendo en cuenta posición anatómica, externa e interna, nombramos primer dedo o primer metacarpiano, segundo metacarpiano, tercer metacarpiano, cuarto metacarpiano y quinto metacarpiano. Del primero al quinto metacarpiano. Siempre nombrando al primero como al dedo gordo. Bien, y justamente ya que estamos en este primer dedo, la particularidad que presenta el primer dedo en la parte distal, en la epífisis distal, en esta cabeza del primer metacarpiano, es un hueso de pequeño tamaño que también se considera como un hueso sesamoideo. Y esto puede estar como no puede estar. El pisiforme es un hueso sesamoideo que siempre está, porque los movimientos que realizamos con la mano siempre van a hacer que aparezca ese huesito pisiformes. Ahora, este hueso, al tanto poner y reponer, puede aparecer como puede que no. Casi siempre está presente, pero puede que muchas veces no lo localicemos o que localicemos otros, quizás en la cabeza del segundo o en la cabeza del quinto. Bien, sesamoideos en la mano es muy normal porque tiene mucha movilidad. Entonces, acá lo que estamos visualizando es un sesamoideo en la cabeza de ese primer metacarpiano. Como les comenté, está casi siempre presente por tanta movilidad. Más de un 80% de los pacientes lo presenta. Bien, igual que el del quinto. El del quinto y el del primero son los que más están presentes. Voy a poner la otra imagen. A ver. Y en este caso lo mismo, vamos a visualizar los metacarpianos, pero desde otra perspectiva, ya que si hacemos un perfil estricto, todos los metacarpianos van a quedar superpuestos entre sí, acá los vemos, superpuestos entre sí, y no voy a poder diferenciar realmente cuál es el primero, del tercero, del quinto. Entonces se hacen las oblicuas como par radiológico, en donde vamos a imaginar que acá tenemos la derecha, acá tenemos la derecha, bien, en donde visualizamos al primer dedo con el hueso sesamoideo en su cabeza redondeada, primer
primer metacarpiano. El segundo metacarpiano con su base, su diáfisis cóncava, miren nuevamente como la diáfisis presenta un engrosamiento de la cortical para proteger esa disminución de su volumen, una cabeza distal, tercer dedo, cuarto dedo y quinto dedo. Los pudo diferenciar con claridad, desplegados unos de otros. Eso es lo que permite justamente una oblicua de mano, que no se superpongan entre sí, que si hay fracturas se identifiquen fácilmente. Las cabezas de los metacarpianos se pueden diferenciar y se pueden apreciar y palpar en la superficie de la piel porque forman lo que se conoce como los nudillos. Cuando hacemos una flexión de los dedos, cuando yo arroyo los dedos, lo que me queda acá visible, esto que palpo, son las cabezas, estas zonas de los metacarpianos, ¿bien? Los que conocemos como nudillos, ¿tá? Los nudillos, cabezas de los metacarpianos. Voy para atrás. Y ya que estamos en esta oblicua de mano, vamos a intentar determinar los huesecillos que se observan para que también vean que se ven desplegados. Ubico radio, ubico cúbito, ubico externo, ubico interno. Siempre en posición anatómica. Fila proximal, este que tengo acá en forma como, no sé, no sé, que tiene forma como de moño, como lo que quieran verle, ese es el escafoides. Este que también está acá, con forma, ahora sí se ve un poquito más de forma de semiluna, es el semilunar. Y los dos, como ven, están enfrentados a ese radio, en contacto cercano a ese radio. Enfrentado al cúbito, pero con un gran espacio radiolúcido entre sí, voy a tener al hueso más interno de la fila proximal, que es este que tengo acá, que es el piramidal. Que ya que estamos, ven que está superpuesto a él una estructura en forma redondeadita, acá se ve bien como forma de arveja, de lenteja, lo que quieran verle, que es el pisiforme, superpuesto justamente a ese piramidal. Piramidal, voy a poner ahí, pisiformes, enfrentados a ese cubo. En la fila distal voy a tener enfrentado el primer dedo, el trapecio, enfrentado al segundo dedo, el trapezoide. El tercer dedo va a estar enfrentado más al hueso grande, pero como es un hueso céntrico y enorme, va a quedar superpuesto a casi todos los huesos que están alrededor. Voy a ver si lo puedo acá más o menos dibujar. Ahí se ve superpuesto al escafoides, ahí baja, superpuesto al ganchoso. Por ahí va. El hueso grande, bien céntrico y de gran tamaño. Y el más externo, con relación al quinto dedo, al hueso ganchoso. Puse una E, al hueso ganchoso. Ahí está. Bien, y ahí teníamos entonces la determinación de todos estos huesos sin superposición en un frente y en un perfil. Y nuevamente miren acá como el ganchoso se identifica porque tiene esa como rugosidad, esta saliente, esa apófisis, que era la apófisis o el gancho del ganchoso. Bien, voy para atrás. El gancho del ganchoso. Características propias del metacarpo. Lo que podemos decir es que el primer metacarpiano es el metacarpiano más corto de todos. Ven que si yo mido la altura, es el más cortito de todos, pero también es el más voluminoso, el más ancho. Si yo los comparo, es el más ancho. El segundo metacarpiano es el más largo, a pesar de que parezca que el tercer dedo, cuando colocamos la mano nuestra, la extendemos, parece que el tercer dedo es el más largo. El metacarpiano que está por acá metido más largo es el del segundo dedo. Bien, parece que es el tercero, pero no. Es el segundo dedo, ¿sí? Por su distancia. Y acá lo estamos visualizando. Sobrepasa un poquito a ese tercer, pero casi nada. Del tercero al cuarto metacarpiano, el volumen empieza a disminuir de forma progresiva. ¿Está? Terminando entonces en el quinto dedo más chiquitito. Pero el más chiquitito sigue siendo el primero. ¿Tá? Pero de forma progresiva y lenta van bajando su volumen. Bien. Esas son las características, no más que eso. Vamos a las falanges. Las falanges son también considerados como huesos largos que van a presentar una epífisis proximal, todas, ahí una epífisis distal, acá, y una diáfisis. Una epífisis distal
acá, acá y acá, y la diáfisis que me queda en el medio. La característica de las falanges distales, de todas estas, es que su epífisis distal no va a presentar ningún tipo de superficie articular. Es una terminación libre, ¿tá? Ahí no va a insertarse nada y es justamente en donde se ubica nuestra uña. Acá y todo se puede apreciar capaz un poquito de esas uñas de este paciente para que vean la calidad de que no solo se evalúan las estructuras óseas, sino también se evalúan las estructuras de partes blandas. Bien, entonces dijimos que las falanges eran 14 en total, que el primer dedo solo presentaba dos de ellas, falange proximal y falange distal, y que el resto tenía una falange media. También la pueden encontrar en la literatura, que no se nombra así en realidad, o casi ya no se usa, como falange a la falange proximal, falangina a la falange media y falangeta a la falange más distal. Falange, falangina y falangeta. Bien, también la pueden encontrar así, pero no es muy común. Bien, entonces lo que va a pasar con las falanges es que nuevamente, progresivamente van a ir disminuyendo su altura. La falange proximal es la más alta de todas, la falange distal es la más pequeñita de todas. Bien, y entre ellas, entre las falanges, va a existir este espacio articular que en los frentes de mano tienen que verse abiertos o radiolúcidos para saber que hubo una correcta extensión de los dedos, ¿sí? Estas articulaciones son del tipo troclear porque tienen como una cierta mueca, acá se ve más claro, como una cierta mueca así, que justamente hace que permitan sobre todo los movimientos flexo-extensivos, movimientos de doblar y extender los dedos. Troclear. Esta articulación que ven acá, entre una cabeza casi perfecta, una cabeza imperfecta, vamos a decirle, y la primera falange, la falange proximal, es del tipo condilia, porque además de permitirme movimientos de flexo-extensión, permite movimientos rotatorios, ¿bien? Cosa que si yo quiero intentar hacer con las falanges no puedo. Por ende, esta falange solo me permiten la flexo-extensión, trocleares, y la metacarpofalangea va a permitir también movimientos de decir, por ejemplo, que no, abductivos y rotatorios. Bien, justamente es una condilia. Bien. Ahora vamos a ver, sí, vamos a ver entonces las radiografías que vendrían a estar en posición como casi siempre mandamos las radiografías. Yo les dije que hay compañeros que van a mandar los dedos hacia arriba y hay compañeros que van a mandar los dedos hacia abajo. Yo lo que recomiendo es que los manden hacia abajo porque así seguimos la posición anatómica de este, como una base, como algo universal, posición anatómica. Vamos a imaginar que la derecha está dibujada ahí, en las dos radiografías. Son la misma, ¿no? ¿Por qué están dos veces la misma? No sé. A ver, ¿qué tengo? Nada. Bueno, tengo la misma imagen, así que me voy a basar en esta, que está más grandecita y más centradita, esta que está por acá. Lo que voy a ubicar primero, como les dije, es el radio del cúbito, extremidad epífisis más grande, distalmente la del radio y epífisis más pequeñita la del cúbito. Ya me ubiqué que esto es externo y esto es interno, más allá de la marca, más allá de que si es un miembro superior derecho o un miembro superior izquierdo. Más allá de eso, lo que yo estoy visualizando es externo e interno. Primer dedo, falange distal, falange proximal, metacarpiano, primer metacarpiano, y un hueso sesamoideo. De las falanges, nada, proximal epífisis, distal epífisis, características o particularidades de que la epífisis distal de la falange más distal es libre y termina en esta superficie roma, circunferencial. Entre las falanges existen las articulaciones de tipo troclear que permitían movimientos flexoextensivos. Entre las falanges proximales y lo que vendría a ser los metacarpianos, acá vamos a obtener articulaciones del tipo condilias que permiten, además de la flexoextensión, las rotaciones y las abducciones y aducciones. Estos metacarpianos son nombrados del primero al quinto, nombrando al primero como el dedo gordo,
que su característica es hueso sesamoideo en la cabeza, y el resto iba a estar disminuyendo progresivamente su longitud. Cada vez iban a ser más cortitos. La epífisis proximal en estos metacarpianos era conocido como bases, que son las que articulan con el carpo, con la fila distal del carpo, formando articulaciones planas, a excepción del primer dedo que formaba una articulación del encaje recíproco. Los huesos entonces que estamos visualizando, podemos ubicarlos distalmente ahora como para cambiar, y acá lo que yo aprecio es el trapecio y el trapezoides bastante juntitos entre sí, se lo dibujo por acá, acá tengo uno, perdón, acá tengo uno, tiki tiki, el primero el trapecio y acá superpuesto, y acá superpuesto en otro color, tengo al trapezoide, acá, pero y ahora sí, al chiquito, al trapezoide. Bien, trapecio, trapezoide. Y si me voy hacia más interno, tengo un hueso enorme gigante en el centro, el hueso ganchoso, y acá veo un ganchito, una superficie en forma de C que corresponde al gancho de ganchoso, bien interno. Y en la fila proximal, enfrentado a ese radio, voy a obtener a ese escafoides, a ese semilunar, a ese piramidal, y bien ahí como una arvejita dibujada, tiqui, 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 tengo a ese pisiformes, pisiformes piramidal. Bien, entre ellos la articulación va a ser del tipo plana porque se desplazan entre sí nada más, contribuyendo a los movimientos de la mano y al del puño. Y los únicos huesos que contactaban realmente con otro hueso eran el escafoides y el semilunar, formando una articulación del tipo condilo. Bien. Entonces recuerden que da igual si es un miembro superior derecho o izquierdo, los huesos van a estar siempre representados de externo hacia interno, de externo hacia interno, del primer dedo, del dedo gordo, hacia lo que vendría a ser internamente el quinto dedo. Los huesos siempre van a estar de la misma forma, indiferentemente de la posición de la mano. En este caso, entonces, si la marca estuviese acá abajo, como estamos en una posición en PA, lo que estamos visualizando es una mano del lado derecho, una mano derecha. Bien, esta mano que está acá, tengo que girarla, vamos a imaginar que esta es la izquierda del paciente, no, la derecha del paciente, lo estoy mirando de frente, y esta es la izquierda de mi paciente. Entonces tengo el primer dedo, en el caso de la mano izquierda, cuando yo giro la palma posicionándola en PA, el dedo gordo me queda mirando hacia adentro. A ver, ahí, y ahí el chiquito. Me queda el primer dedo mirando hacia adentro. La derecha de mi paciente siempre va a ser esta. Por ende, si la derecha está del lado del dedo gordo, estoy hablando de un miembro superior izquierdo. Ahora, si yo esta palma que está en la P la volteo y me queda así, dedo gordo, uno, dos y tres, imaginemos ahí la mano, este es el primer dedo, este es el primer dedo. Lo que estoy haciendo es marcar la derecha de este lado, que vendría a estar correspondiendo al quinto dedo, al dedo chiquitito. Por ende, estaríamos marcando una mano derecha. Bien, entonces, yo ayer les escribí, para mí era entendible, capaz ahora que bien la anatomía lo pueden entender mejor, pero recuerden, si una mano o un puño, que sabemos que se hacen en PA, se marcan del lado del cúbito o del lado del meñique, estamos en un miembro superior derecho. Si por el contrario la marca la visualizamos del lado del radio o del lado del pulgar, estamos en un miembro superior pero izquierdo, porque yo volteé la mano y la derecha me quedó siempre acá. La derecha de mi paciente es esta, mano derecha o mano izquierda. Uy, perfecto. Bien, esos son los huesos entonces que casi que siempre vamos a visualizar en las radiografías de mano frente. Ahora existen, como yo les comenté, otros huesos sesamoideos extras que pueden estar presentes o puede ser que estén ausentes. En este caso no se ven muy claros, pero por acá visualizamos entonces en la estrella un huesito sesamoideo ahí chiquitito. En esta flecha casi no se aprecia, pero superpuesto al quinto dedo, que no debe confundirse con una
lesión osteoblástica, que dijimos que era un aumento de densidad, una aparición excesiva de tejido óseo, no se debe confundir primero porque sus bordes son extremadamente nítidos. Un hueso sesamoideo va a empezar como un puntito y de ahí lo que va a hacer es ir rellenando siempre con forma redondeada. Entonces los bordes siempre van a ser claros y nítidos. Voy a tener siempre una estructura bien redondita. Miren acá lo perfecto que se ve. Bien, casi no se ve, pero ahí algo chiquitito se ve. Acá ven nuevamente la forma precisamente bien redondeadita. Y acá capaz que la ven con más claridad en este dedo. Eso ahí que ven chiquitito es un hueso sesamoideo. En el primer dedo también lo observo en esa cabeza. Y miren cómo también a veces, en algunos casos, que no es muy frecuente, pero que puede aparecer, observamos otro hueso sesamoideo ahí superpuesto a la cabeza del segundo. Entonces, siempre que observen estructuras hermosamente redondeadas, chiquititas, en las cabezas de los metacarpianos, no los confundan con lesiones o con acumulación de calcio, no los confundan con eso porque son conocidos como huesos sesamoideos, huesos que se generan dentro de un tendón por el movimiento excesivo de esa articulación. Bien, bien. Entonces ya sabemos que en la mano vamos a tener mucho movimiento y por ende muchos huesos sesamoideos. Bien acá, como los huesos sesamoideos, además de observarse bien hermosamente armaditos ahí, se observa con su forma redondeadita y los podemos ubicar ahora sí en la región anterior. Miren el dorso de la mano y el primer dedo. El primer dedo siempre se va a dirigir hacia adelante, naturalmente. Es difícil llevarlo hacia atrás en un perfil. Es muy difícil que el dedo se vaya hacia atrás en un perfil. Si yo hago un perfil, llevarlo para atrás me cuesta un poco. Es mejor y más fácil llevarlo hacia adelante. Entonces, naturalmente, el primer dedo para desplegarlo lo vamos a llevar hacia la parte anterior. Esto entonces es la región palmar o por anterior, y esta vendría a ser la región dorsal o posterior. Primer dedo dirigido hacia adelante siempre va a ser oblicuo, va a ser diferente, tiene solo dos falanges, y vamos a poder ubicar articulándose con él en la fila más distal al trapecio y al escafoides, que son los huesos que estaban más enfrentados a ese primer dedo más externos. Metacarpo, falange proximal y falange distal. El resto de los metacarpianos y de las falanges de la mano, del segundo al quinto dedo, me quedan todos superpuestos. Y realmente no evalúo nada de ellos. Lo único que puedo visualizar acá son esos huesos sesamoideos que se ubican anteriormente, para que vean también la forma que presentan y que son hermosamente redondeaditos, ¿sí? Bordes nítidos y claros. El resto de los huesos, como ya les había dicho del carpo, casi no se aprecian. Sabemos acá hacia adelante vamos a tener al pisiforme y al gancho del ganchoso y no mucho más. Ahí. Ah, perfecto. Bueno, y para ir finalizando, a ver, bueno, más o menos, les voy a comentar que existe una radiografía que sí o sí se tiene que enviar o se tiene que realizar, o sí, se tiene que enviar, mejor dicho, se tiene que enviar con los dedos hacia arriba, que es una radiografía que yo les comenté que es importante que aprendamos porque nos va a determinar esto sí la edad ósea. Yo les dije, bueno, los puntos de osificación de la cabeza, del húmero, de la diáfisis o de la epífisis distal del húmero no son tan importantes porque nos ayudan a determinar la edad, pero lo que realmente se realiza para determinar una edad biológica, una edad real, es una radiografía de mano-frente. Facilita. Un niño viene, pone la mano, se le hace la radiografía y se va. Se hacen en niños o en pacientes pediátricos porque se realizan para evaluar justamente un crecimiento anormal o un sobrecrecimiento o un subcrecimiento. Se desarrolló demasiado o no se desarrolló lo suficiente. Bien, entonces la radiografía de mano es la más fácil para que los niños se entiendan, se queden quietitos, colaboren. Y justamente los huesos que se forman en la región del carpo van a determinar eh, la edad interna de ese paciente, la edad ósea. Entonces, la radiografía
que me permite estudiar los huesos de un paciente en crecimiento se conoce como radiografía de edad ósea. Bien, y es una mano frente. ¿Cuál mano va a ser la que se va a realizar el estudio? La mano no dominante, la mano que el niño utiliza menos para ver realmente cuánto desgaste real o cuánto desarrollo real tuvo esa mano. Entonces, si el niño escribe o dibuja con la mano derecha, se le va a hacer la mano izquierda, la mano que menos utiliza. Y en este caso, como es una mano derecha, y mismo lo dice, indicado ahí en el dedo pequeño, en el meñique y en el cúbito, es una mano derecha y por ende el niño seguramente sea zurdo, ¿tá? Es zurdo, mejor dicho. Bien, y se hace justamente por eso, porque es la mano que tiene menos como uso, por así decirlo, y la más real en cuanto a su crecimiento sin ningún tipo de, ay, ok, sin ningún tipo de movilidad, está con la menos movilidad posible. Perfecto. Entonces, ¿cómo sé cuántos años tiene este niño? Bueno, lo que se va a hacer un análisis de estos huesos y se los va a comparar con un libro, con un atlas que ya existe desde hace un montón de tiempo, que es el atlas de Greulich y Pile, que me permite que lo que tiene este atlas son imágenes de niños no patológicos, es decir, niños con crecimiento normal de los frentes de la mano para que se comparen con la radiografía obtenida. Es decir, ah, tengo esta radiografía que tengo por acá y el atlas me va a mostrar una radiografía de si este niño tiene 3 años, voy a ir a una radiografía de un niño de 3 años en el atlas, que es una radiografía que no tiene ningún tipo de lesión. Las empiezo a comparar y veo si están los huesecillos ya formados de la misma forma. Si veo que el atlas me muestra una imagen en donde hay menos huesecillos para la edad de este paciente, yo sé que este paciente tuvo un sobredesarrollo, se desarrolla además, hay un exceso de hormona de crecimiento. Ahora, si yo veo esta imagen y veo la del atlas, y la del atlas me muestra que ya estos huesos están formados y que faltan por formarse más, lo que me está diciendo es que esta imagen tiene una falta de hormona del crecimiento, es decir, que falta crecimiento. Entonces, lo que tengo que tener yo acá es la edad de este niño, yo tengo que saber qué edad tiene este niño para después buscar en el atlas una radiografía de un paciente de la misma edad, y después tengo que, obviamente, que compararlas entre sí. Ahí está. Entonces se comparan para determinar justamente el, la edad interna de ese ósea de ese niño. Cabe aclarar que este atlas es súper viejo, no sé de qué año es, tiene ya como bastantes años, creo que como 60 años en la vuelta, y se realizó obviamente o se obtuvo estas imágenes de, bueno, pacientes, digamos, que no se tenía en cuenta la estabilidad socioeconómica, no se tenía en cuenta la raza, no se tenía en cuenta, por ejemplo, la alimentación que tenían esos niños. Entonces se comparan actualmente con un atlas que no está actualizado. Capaz lo que faltaría es actualizarlo para ver o realizar una comparativa más real. Pero este atlas se hizo justamente con niños que tenían una buena alimentación, una buena estabilidad social, una raza puntual. Bien, entonces por ahí pueden cambiar justamente ahí está, las comparaciones si los comparamos con niños actuales, que justamente hace 60 años no se vivía de la misma forma que se vive ahora, no se alimentaban de la misma forma que se alimentan ahora, etc. Han cambiado. Entonces, habría que renovar, pero bueno. Ahí abajo en la diapo les dejé el link por si quieren meterse para ver justamente el atlas. Pero es una mano que les muestra real, ¿tá? De un niño que se obtuvo, por ejemplo, a los 6 meses, a los 9 meses, al año y medio, a los 2 años, y después lo que se hace es comparar la radiografía obtenida con la del Atlas. El Atlas se encuentra como ven a disposición de cualquier persona, ya que está en unos documentos Google y cualquier persona que quiera acceder lo puede hacer a través de Internet. La osificación entonces de esos huesos es la que me va a dar la edad de ese paciente. Vamos a ver qué huesos se originan de primero y qué huesos se originan después. Se osifican en sentido de las agujas del reloj. Bien, cuando hablamos de una mano, espérense, déjenme pensar, una mano derecha, hueso grande, hueso ganchoso, hueso piramidal, hueso grande.
ganchoso. Sería, a ver, ¿así van las agujas del reloj? No, no. Así, van en sentido de las agujas del reloj. Sí, vamos a estar hablando de una mano derecha cuando la osificación de los huesos se realiza en el sentido, perdón, de las agujas del reloj. Bien, es decir, que comienzan por el lado en posición anatómica, por el lado del meñique, se van hacia la zona, muestro, empieza por el lado del meñique, se van hacia acá el hueso grande, hueso ganchoso, se va hacia el radio, se va hacia el de primer dedo y gira. En este sentido, entonces ahí estamos siguiendo las agujas del reloj, ¿bien? Lo que haría un reloj. En ese sentido, el primer hueso que vamos a obtener como osificado va a ser el hueso más grande, el que justamente ocupa más lugar y que precisa más tiempo para desarrollarse. Aparece aproximadamente entre el primero y cuarto mes de vida. El segundo hueso grande, que va a seguir las agujas del reloj, va a ser el hueso ganchoso, aparece en el segundo a cuarto mes de vida. Recién en el tercer año de edad aparece el hueso piramidal, el hueso más interno de la fila proximal. Y ahí seguimos hacia la parte interna, va apareciendo al quinto año el semilunar, y ahí me voy hacia la parte más externa, empiezo por la fila proximal y me voy a la distal, y tengo al escafoides, al trapecio y al trapezoides, que se aparecen aproximadamente al sexto año de vida. Y el último, el que aparece allá cuando ya utilizamos todos estos huesos, cuando ya hubo una buena movilidad, es el pisiforme a los 11 años de edad. Ese es el que aparece como último. Entonces, hueso grande y ganchoso entre el primero y cuarto mes de vida. El primero siempre va a ser el grande. El piramidal aparece al tercer año, el semilunar al quinto año, el escafoides, trapecio y trapezoides al sexto año, y el último es el pisiforme a los 11 años. Como dice ahí, a los, cada hueso, perdón, tiene su punto de osificación, tiene su centro de osificación. Recuerden que son huesos cortos que tienen un punto único y primario de osificación, que va a ser en el centro de ese hueso. Y de ahí se va a ir formando, tiqui, 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 el hueso con la forma del adulto. A los 2 años aparecen, como dice ahí, en los extremos distales, los centros de osificación secundarios de los metacarpianos. Recuerden que los metacarpianos son huesos largos, primer centro de osificación en la diáfisis, y el segundo centro de osificación aparece en el segundo año de vida, que vendría a ser en la epífisis distal. Los centros de osificación secundarios del primer metacarpiano y falanges están en los extremos proximales, surgen del segundo al tercer año de vida y se fusionan aproximadamente todo a los 18 años. Entonces, centros secundarios del primer metacarpiano y falanges entre el segundo y tercer año de vida. Bueno, vamos a chequearlo con una radiografía o con varias. Tenemos una mano, bueno, ambas manos, las dos manos, tenemos el primer dedo, tenemos el quinto dedo. Acá tenemos la radiografía. Nuevamente observamos cómo los dedos se visualizan hacia arriba, pero ubicando los huesos del carpo estamos bien. Acá están las agujas del reloj, el sentido de las agujas del reloj, así es como se van a formar los huesecillos. Entonces dijimos que el primero iba a ser el grande, perdón, el que estaba o el que precisaba más tiempo para poder formarse. De acá lo que se va a formar entonces es que, claro, están en posición, esto va a ser confuso, porque están en posición, déjenme que a ver si ubico otra mano, porque están en posición no anatómica, entonces me va a quedar antihorario. Carachis, me va a quedar antihorario. Bueno, vamos a dibujarlo en la posición que no es anatómica, en posición postero-anterior, y van a ver que queda en sentido antihorario, pero la formación real en posición anatómica es sentido horario. Esto después igual en clase el lunes lo volvemos a nombrar. Tenemos el primero entonces se va a formar, que es el hueso grande, el hueso que está en el centro de la palma de la mano, aproximadamente por ahí, un poquito más abajo, por acá, bien en el centro, bien grandote. De acá vamos a tener la formación del hueso ganchoso, dijimos, que era el más interno de esa fila distal, el segundo que se forma, y de acá se va a formar esa forma media de semicírculo, en la cual se va a formar el piramidal como el tercer hueso al tercer año de vida, por acá. Vamos a ir al semilunar, por acá,
Ujú. Vamos a hacer así. Vamos a poner numeritos. Voy a dibujar los huesecillos y después le ponemos numeritos. Semilunar, escafoides, trapecio y trapezoides. Trapecio, trapezoides, grande, ganchoso, piramidal, semilunar y escafoides. Y vamos con los numeritos. El primero que me aparecía dijimos que era el hueso grande, y acá vamos a pasar al hueso ganchoso. El piramidal aparecía como el tercero, justamente al tercer año de vida. Al quinto año me aparecía el semilunar. El escafoides, el trapecio y el trapezoides aparecían aproximadamente al sexto año de vida. Y el piramidal, bueno, el último, que ni siquiera lo pongo. Pero si yo voy uniendo este con este, con este, con este, con este, lo que formo es un círculo, ¿tá? Que justamente me sigue el sentido horario. Entonces, una mano derecha en posición anatómica, es decir, en antero-posterior, sigue las agujas del reloj. Si yo lo dibujo acá, me va a quedar del lado opuesto. Sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Me quedaría así, que ven que es en el sentido contrario a las agujas del reloj. ¿Pero por qué? Porque estoy en póstero anterior. Entonces, una mano derecha en antero posterior, es decir, lo opuesto a esta mano que esté mirando la palma hacia adelante, va a seguir las agujas del reloj. Sigue las agujas del reloj. Una mano izquierda en póstero anterior, que es esta que les acabo de dibujar ahora, esta que está acá, sigue las agujas del reloj, pero tiene que estar en póstero anterior. Es un poco trabalengua, pero lo que yo quiero que ustedes sepan es que la mano derecha en posición anatómica sigue las agujas del reloj, ¿bien? Y siempre comienza con el hueso más grande, el que precisa más tiempo para osificarse. Bien, borro esto y nos metemos a mano derecha entonces en posición anatómica, sentido de las agujas del reloj, sentido horario. Mano de 12 meses, perdón. Acá deberíamos tener, se supone, que al primero, al cuarto mes de vida aparece el hueso grande y el hueso ganchoso. Yo sé que el grande es céntrico, miren por acá. Hueso grande y hueso ganchoso. Se supone que es un niño que es normal su crecimiento, ya que no presenta todavía lo que vendría a ser el piramidal. Son huesecillos que aparecen al tercer año de vida. Entonces, hueso grande, hueso ganchoso. Miren cómo las falanges todavía no presentan epífisis, son huesos largos en donde no hay una cabeza formada, no hay una cabeza formada, no hay una base bien formada. Son huesos largos, nada más está configurada la diáfisis de esos huesos largos, que era su primer centro de osificación. Una imagen de 28 meses. Acá voy a observar, en el segundo año de vida, 2 más 24, no el piramidal, porque el piramidal se forma al tercer año de vida. Observo al grande, al ganchoso, un pequeño puntito ahí, miniatura, ahí se la saco a ese punto para que lo vean, es la pequeña o la iniciación de ese piramidal. No se está ni siquiera se aprecia, es una arvejita ahí. Y después sí lo que aprecio acá es en las bases y en las cabezas la formación de los segundos centros de osificación. A los 28 meses, como decía, y al segundo año de vida aparecen centros de osificación en las epífisis de esos huesos largos. Y están en todos, en las falanges distales, en las falanges medias, en las proximales y también en las cabezas de esos metacarpianos. También observo acá en esta zona un centro de osificación del radio, el gordo, escucha la radio, del radio que corresponde a la epífisis distal de ese radio. 5 años, acá ya pasó un tiempo, por ende tendría que estar formado el grande, que ya está más grande, el ganchoso, el piramidal, y por acá el que se está formando es el semilunar, que justamente el semilunar aparecía al quinto año de vida. Ahí tenemos piramidal y semilunar. Y acá estamos viendo como en una mano derecha el sentido es antihorario cuando empiezo a contarlos en póstero anterior, ¿tá? En una posición no anatómica.
Y también está acá la formación de otro pequeño huesecillo. Ahí se está formando recién el trapecio que empezaba a aparecer al 6.º año de vida aproximadamente. Sigo. 6.º año de vida. Acá ya debería estar aparecido el escafoides, el trapecio y el trapezoides. Hueso grande, de gran tamaño, grande. Me voy internamente, ganchoso. Bajo a la fila proximal, el piramidal. Me voy hacia lateral, el semilunar. Estos tres de acá, escafoides, trapecio y trapezoide. Los huesecillos empiezan a aparecer, las cabezas ya se empiezan a aparecer más a cabezas, las bases ya se empiezan a juntar, a aproximar más a esas diáfisis, empieza a observarse la conocida como metáfisis o placa de crecimiento en niños. Bien, esa unión entre diáfisis y epífisis es una placa de crecimiento radiolúcida. Bien, me voy a un niño de 11 años. Este niño debería tener una edad, tener una mano desarrollada y con la aparición y a la apreciación capaz del hueso piramidal. Lo que tengo acá entonces es la placa de crecimiento. Esta es una radiolúcida, ya más osificada, más en forma de una mano de un adulto, y observo nuevamente grande, ganchoso bien armaditos, piramidal, semilunar, escafoides, trapecio y trapezoides. El pisiformes no lo veo, al menos yo no lo puedo observar, a ver una mano más adelante, y ahí sí se observa, acá ni lo veía, pero acá sí se observa justamente superpuesto acá y abajo otro huesecillo a ese piramidal con 13 años. Y de todas formas, a los 13 años existen aún placas de crecimiento que me determinan que ese niño sigue osificándose, sigue formando hueso, sigue generando hormona de crecimiento. A los 15 años ya esta fusión es casi completa, miren cómo aún queda un poco de residuo en la unión acá, en estas uniones de las diáfisis y las epífisis, aún queda un poco de residuo, pero casi es una mano de un paciente adulto. Grande, gancho del ganchoso, lo borro para que lo vean, piramidal superpuesto pisiformes, semilunar, escafoides, trapecio y trapezoides, siguiendo entonces en una mano en PA un sentido antihorario. Con la mano en AP seguiría un sentido horario. Excelente. Y miren también como las diáfisis de los huesos del carpo, perdón, del antebrazo, también tienen esa placa de crecimiento que me dice justamente que ese niño todavía está creciendo. Bien, y esta es la evolución entonces de una mano de un niño recién, bueno, de un año, con la de un paciente adulto. Bien, esa es la evolución. Y esta justamente aparición pequeña de estos centros de osificación son los que me determinan o le determinan al médico si la edad ósea, la edad de estos huesos que están en desarrollo, coincide con la edad de un paciente de realmente su edad. ¿Qué es esto que les digo? Que aparecen pacientes que vos lo ves y decís, uy, qué grande que es, tiene 20 años, y ves la edad y tiene, no sé, 14, y vos decís, ay no, acá hay algo que está mal. Hay un sobrecrecimiento, se le hace la radiografía, se compara y se determina si no solo es algo físico, capaz que el padre mide 2 metros y la madre también, no es solo es algo físico, sino que también es algo interno del hueso, que es lo que no se ve. Y también pasa con niños que vienen y que parecen que son niños o que son más chiquitos de lo que aparentan, tienen capaz que 10 años, pero aparentan tener 6 años, entonces se le hace la radiografía y se determina si hay una falta de crecimiento. Si la estructura ósea corresponde con una estructura ósea de un paciente normal de su edad, está perfecto, solamente es bajita de estatura. Pero si la estructura ósea no coincide y los huesos no están desarrollados lo suficiente para su edad, hay un fallo a nivel hormonal. La hormona del crecimiento no está actuando como debería actuar. Y eso es todo respecto a lo que vendría a ser miembro superior óseo. ¿Tá? Acá tienen anatomía. Intentaré, si no me olvido, el lunes que viene llevar un pendrive. Si alguno quiere llevar un pendrive, que lo lleve. Yo le paso los libros en PDF, que los tengo todos. Pero esta es la bibliografía que usé para todas las diapositivas. El Ryan y el Gray, que se los escribí, para mí son de los mejores en cuanto a anatomía. Y el Merrill y el Greenspan son también, además de anatomía,
para técnicas. Entonces el Merrill para mí es el más completo porque tiene como todo, tiene anatomía y técnicas. Así que si alguno quiere puede llevar el pendrive y yo les comparto los PDFs de los libros. Espero que haya quedado claro. Cualquier duda, como siempre, lo vamos a resolver el lunes, que nos veamos. Intentaré en estos días hacer alguna actividad para enviársela, a ver si quedó claro esto, y si no, la corregimos el lunes y vemos cuáles son sus dudas o sus errores. Así que nada, buena semana, chicos. Nos vemos. Que estén bien. Chao, profe, gracias. De nada, chao.